El Giro de Italia nos acaba de regalar una de las mejores etapas en grandes vueltas de los últimos años y sin ninguna duda la mejor etapa del Giro de Italia posiblemente en toda la década. Una etapa completamente épica, la novena etapa con una victoria para Wout van Aert sobre Isaac del Toro, mientras que el corredor mexicano se convierte en el primero de su país en liderar una gran vuelta, una etapa completamente histórica que será recordada por muchos años y sin ninguna duda será, en mi opinión, la mejor etapa del Giro de Italia de este año. Una auténtica etapa para la historia. Ya desde el recorrido sabíamos que iba a ser una etapa bastante movida, ya que teníamos múltiples sectores de este rato, múltiples sectores de destapada, con 30 kilómetros de este rato y con un final en 100, al final de la Strade Bianche, ese final durísimo, con rampas de más del 20%, donde se iba a definir la victoria de etapa y seguramente veríamos muchos movimientos en la clasificación general. Desde el primer tramo veíamos bastante acción, ya que el equipo Trek en un principio con Mats Pedersen ponía un ritmo bastante alto en el primer sector. Y desde ese momento el pelotón ya quedó completamente destruido, gente, quedaron unos 30 corredores aproximadamente en el pelotón, pero con todos los favoritos en el lote principal. La etapa continúa avanzando, llegamos al segundo tramo de este rato donde pasó el momento que cambió toda la carrera, ya que en una curva al principio del tramo, una caída vendría con dos de los favoritos, tanto para ganar la etapa como para ganar la general, como lo eran Tom Pidcock y Primož Roglič. Los dos corredores se iban al suelo y desde ahí la carrera quedó completamente rota, ya que la siguiente imagen que vimos fue a Isaac del Toro lanzando un ataque en una bajada sobre el rato y de repente veíamos que solamente habían 5 corredores con él, entre los que estaban 3 corredores delineados como eran Thymen Arensman, Brandon Rivera y Egan Bernal, mientras que había un Wout van Aert el cual estaba dispuesto también a ir con el mexicano. Por detrás quedó todo muy disperso, por detrás quedó un gran grupo de favoritos, entre los que estaba principalmente Juan Ayuso, Richard Carapaz, los hermanos Yates, estaban todos al frente en el grupo principal, mientras que adelante se iba 5 corredores en cabeza de carrera con 3 corredores delineados que eran los principales en tomar las riendas de la escapada, ya que Isaac del Toro tenía detrás a Adam Yates y a Juan Ayuso, mientras que Wout van Aert iba más que nada pensando en la victoria de etapa y también podía afectar potencialmente a Simon Yates, así que de esa manera el equipo Ineos era el que tomaba las riendas. Desafortunadamente para ellos, Thymen Arensman sufriría una avería mecánica, por lo cual quedarían la dupla de colombianos como eran Egan Bernal y Brandon Rivera, que hicieron una auténtica etapa épica. El equipo Ineos rompió la carrera totalmente y gracias al ataque de Isaac del Toro ellos pudieron complementar el ataque y poner la carrera patas arriba. Por detrás, Primož Roglič sufría una avería mecánica y su persecución se veía aún más limitada, pero se parece que para buena suerte de él también Tom Pidcock sufriría una pequeña avería, por lo que ambos se quedaron detrás a más de 2 minutos del grupo de Egan Bernal, por lo cual tenían que remontar demasiado y Primož estaba sin equipo, solamente contaba con Giulio Pellizzari, el cual es un escalador y tampoco podía ayudarles demasiado, pero con la ayuda de Tom Pidcock de a poquitos perdían menos tiempo. Los kilómetros se iban avanzando, ya quedaban menos de 30 para el final y ya había una diferencia de 1 minuto sobre el grupo de Juan Ayuso, que es la cabeza de carrera con Egan Bernal y Isaac del Toro y Wout van Aert, mientras que se sacaban ya 2 minutos del grupo de Primož Roglič y Tom Pidcock. Una auténtica escabechina en la etapa de hoy, la carrera estaba totalmente destruida y en el grupo de Juan Ayuso el equipo que tiraba era el propio equipo del UAE, que tenía a Isaac del Toro adelante. Ponían el ritmo seguramente más que nada para intentar eliminar al gran favorito de la carrera como era Primož Roglič. De esa manera en el pelotón, después de un pequeño parón, llega un ataque de Matías Vachek, el cual se unía al grupo de cabeza con un Brandon Rivera que ya se descolgaba después de un gran trabajo que había hecho para Egan Bernal, y quedaban 4 corredores de diferentes equipos al frente de la cabeza de carrera. Así que de esa manera Isaac del Toro, a 20 kilómetros para el final, lanzaba su primer ataque, un ataque demasiado fuerte, un ataque con muchísima brutalidad en el penúltimo tramo de este rato, donde en un momento lograba soltar a Egan Bernal y a Matías Vachek, pero después de la subida ambos corredores lograban volver a reconectar con el corredor mexicano. Del Toro se veía demasiado fuerte y a falta de 15 kilómetros para el final lanzaba un nuevo ataque con demasiada fuerza, y esa vez sí que lograba soltar tanto a Egan Bernal como a Matías Vachek. El único que le podía seguir pero sufriendo era Wout van Aert, que se agarraba como podía a la rueda del mexicano, que iba totalmente desatado y endemoniado en la etapa número 9 del Giro de Italia. Estaba tan fuerte que a todo el mundo le costaba seguirlo y por detrás incluso no podían recortar la distancia pese a que le iba completamente solo. Las diferencias se mantenían de esa manera bastante bien y llegamos a la parte final donde tanto Egan Bernal como Matías Vachek esperaban el grupo de detrás, más que nada Vachek esperaba a Ciccone y Egan no podía ir solo en una cabalgada de más de 10 kilómetros porque claramente se iba a fundir, así que de esa manera se iban hacia adelante la dupla de cabeza, el grupo de detrás con Matías Vachek tirando para Giulio Ciccone, mientras que también estaba Juan Ayuso o Adam Yates, y un tercer grupo con Roglič que hacía lo posible por salvar el día. Y de esa manera llegamos al final en Siena, en la subida final a Santa Caterine, donde siempre vemos un espectáculo brutal. Isaac del Toro tomaba la delantera en la subida final, lanzando un ataque muy fuerte, pero Wout van Aert lograba seguirlo, pese a que había sufrido en los tramos de ese rato. Wout van Aert venía decidido a ganar, pasaba la subida y después el corredor belga con su experiencia se mandaba hacia adelante, cogía la última curva en primera posición y se llevaba la victoria de etapa y de esta manera conseguir su primera victoria en el Giro de Italia
y su primera victoria en toda la temporada, una victoria que necesitaba muchísimo Wout van Aert después de tantos golpes como fue en la primera etapa del Giro, como fue en la Través de Flandes o en las carreras clásicas como fue en el Tour de Flandes o en la Flecha Brabanzona, que sufrió muchísimos golpes, pero Wout van Aert ahora sí renace, hace una victoria perfecta y espectacular para él y sin ninguna duda demuestra que está más vigente que nunca. Y Wout van Aert seguramente, que no sé, en su mejor versión, hoy ha hecho una auténtica exhibición, una fuerza brutal y la verdad yo no esperaba para nada que pudiera vencer a Isaac del Toro en la subida final a Siena, pero sin embargo Wout van Aert hizo una auténtica exhibición y seguramente lo veremos en acción tanto en la contrarreloj del día de martes como en el resto de la segunda y tercera semana. Así que Wout van Aert, un corredor espectacular, un corredor muy completo y que sin ninguna duda mereció una victoria como esta. Por otro lado, lo de Isaac del Toro es completamente espectacular en mi opinión y por lo que todos hemos visto. Yo creo que es el corredor más fuerte de ese Giro de Italia, ya que en la etapa número 7 terminó en segunda posición después de estar más que nada cubriendo a Ayuso tras su ataque. Así que eso demuestra que Isaac del Toro es en un nivel tan elevado, en el día de hoy se le vio tan sobrado durante todas las tramos de este rato. Él fue el primero en atacar, él fue el que seleccionó, él fue el que atacó de nuevo. Un corredor completamente espectacular, el mexicano que tras solo 21 años se convierte en líder del Giro de Italia y tuvo una ventaja bastante grande en la clasificación general, que de hecho te podría decir que es muy difícil que le puedan quitar si se mantiene en este nivel así de alto. Así que yo creo que Isaac del Toro, como bien lo dije hace más de un año, es la gran joya de México, la gran joya de Latinoamérica en esta generación del ciclismo y sin ninguna duda estamos ante una nueva superestrella que va a ser muy difícil de que le puedan quitar la carrera italiana, porque ya tiene más de un minuto de ventaja sobre el segundo, que es su compañero de equipo Juan Ayuso, y tiene ahora en la general más de 2 minutos 20 sobre Primož Roglič, así que de esta manera la general lo tiene muy bien encaminada. Es un corredor que también es muy bueno en contrarreloj, por lo cual yo creo que estamos ante una nueva superestrella y ahora mismo en UAE habrán demasiadas dudas, porque pese a que Juan Ayuso es su gran líder, iba segundo en la general, estamos viendo a un Isaac del Toro que te podría decir que está más fuerte incluso que el corredor español. Sin embargo, creo que Juan Ayuso más que nada buscó salvar el día y creo que lo logró con bastante solidez, ya que más allá de Isaac del Toro pues no perdió tiempo con su rival Roglič y de hecho le metió más de un minuto. Y realmente si hablamos como corredor de 3 semanas, tiene la garantía de que ya ha hecho grandes 3 semanas en el pasado, así que tal vez por eso él va a seguir pegando en Ayuso como el líder. Sin embargo, yo no lo veo del todo más fuerte, por lo menos en ese tipo de terrenos, en ese tipo de etapas, a Isaac del Toro, porque la verdad, el corredor mexicano está en un nivel completamente espectacular. Por otro lado, quiero destacar a Egan Bernal y al equipo Ineos en general, ya que fueron muy valientes, sabían que esa era una etapa en la cual podían hacer daño, porque tenía un corredor como Egan que le gusta muchísimo ese tipo de etapas, que son así locas, que hay muchos ataques lejanos, y el bloque de Ineos desde el principio de los tramos, se le vio al frente, se le vio con la disposición de atacar, y aprovechando la oportunidad que tuvieron en el momento de las caídas, y de esa manera dejaron la carrera completamente rota. Y yo creo que Egan Bernal, más allá de que al final no ganó nada de tiempo hoy, demuestra que es un corredor espectacular, muy valiente y que está en un gran nivel de forma, ya que pese a estar tirando muchísimo tiempo durante toda la etapa, logró llegar con el grupo de favoritos. Así que eso demuestra que para la siguiente semana y para la última semana especialmente será un corredor muy a tener en cuenta y sabemos el gran escalador que es. Y realmente qué alegría tener un corredor de esta calidad en el Giro de Italia y qué alegría tener a Egan Bernal de vuelta, porque es un corredor que siempre nos garantiza espectáculo y sin ninguna duda le hace mucho honor a esa camiseta de Colombia que tiene apuesta. Y para terminar de hablar de corredores, me gustaría hablar del equipo Red Bull y de Primož Roglič, ya que yo creo que fue una gran decepción en la etapa de hoy. Yo esperaba por lo menos que el equipo hubiera estado rodeado de él, pero a la final Roglič estuvo solo casi toda la etapa, tuvo muy mala suerte, pero sin embargo creo que el equipo Red Bull le faltó muchísimo en el día de hoy. Y bueno, más allá de todo, solamente pierde 1 minuto 15 con Ayuso, que pudo haber sido mucho peor, porque la verdad sufrió muchísimo durante todo el día Primož Roglič. Y como Isaac del Toro es una auténtica incógnita ahora mismo, no sabemos lo que nos puede deparar. Sin embargo, yo creo que Primož Roglič acaba de perder muchísimas oportunidades de ganar el Giro de Italia, porque la verdad, viendo la clasificación general, veo muy difícil que puedan desbancar al equipo UAE del frente. Así quedó el top 10 de la 9ª etapa de ese Giro de Italia 2025, con la victoria de Wout van Aert, al mismo tiempo Isaac del Toro, tercero Giulio Ciccone a 58 segundos, igual que Richard Carapaz en cuarto lugar, quinto Simon Yates a 1 minuto junto con Antonio Tiberi en sexto lugar, séptimo Juan Ayuso a 1.07, octavo Timen Arensman a 1.10, noveno Egan Bernal también a 1.10 y también lo cierra Adam Yates con el mismo tiempo que los corredores de Ineos. Mientras que ahí tenemos la nueva clasificación general, que está ya completamente cambiada tras el día número 9, con Del Toro como nuevo líder, segundo Juan Ayuso a 1.13, hay una gran diferencia ahí, realmente creo que va a ser muy difícil que puedan sacar al mexicano de ahí si no tiene ningún día malo. Tercer lugar para Antonio Tiberi, que está con muchísima consistencia en un buen lugar. Cuarto Richard Carapaz a 1.40, quinto Giulio Ciccone a 1.41, sexto Simon Yates a 1.42
séptimo Egan Bernal a 1.57, octavo McNulty a 1.59, noveno Adam Yates a 2.01 y décimo cierra Primo Roglic a 2.25. Un auténtico palo para Primo Roglic, pero teniendo en cuenta que ahora viene una contra el Lob, va a poder recuperar y va a poder remontar posiciones respecto a la gran mayoría de corredores que están en el top 10. Pero sin embargo, creo que Primos la va a tener muy difícil respecto al equipo UAE. Y bueno, señores, que decir, una etapa completamente épica, completamente legendaria, que va a estar en los libros de la historia, sin ninguna duda. De las etapas que más me he disfrutado, estuve completamente más de una hora sin moverme de la televisión, porque a la final fue tantos movimientos, tantas cosas, que cada cosa era tan importante que cambió completamente la carrera. Y por este tipo de días es que amo tanto el ciclismo. Así que señores, ustedes miran qué opinan de este Giro de Italia, quién creen que va a ganar, cómo creen que va a terminar la clasificación general final, qué les pareció esta primera semana, que yo creo que más allá de que fue aburrida en la gran mayoría de etapas, ese día número 9 le da un subidón bastante alto, pero realmente creo que etapas como esta pocas veces más se van a repetir. Así que díganme en los comentarios qué opinan sobre este tipo de etapas, sobre esta general, sobre ese Giro de Italia, y nos veremos en un próximo video. Recuerden que soy Eduardo Carrascal de Majesty Cycling y nos vemos en el próximo capítulo.